Buenas noches, hoy estoy aquí, mi nombre es Gamaliel y estoy con gusto hablándoles esta noche acerca de un tema que es muy controversial, el cual es el bullying. El bullying en las escuelas, el bullying en las casas, el bullying en el trabajo es un tema muy recurrente. Ocurre casi a diario o a diario en este país y en muchos otros de Latam y de Asia, de Europa, del Oriente, y creo que en Oceanía también. Y quisiera hablarles un poco sobre la prevención de este pues problema. Yo crecí alrededor de una familia de varios primos. Yo fui el único hijo varón en una familia de 5. Tenía 2 hermanas y mis padres. Y fui el menor de mis primos por un tiempo. Entonces mis primos me hacían mucho bullying, ¿no? O sea, me echaban a pelear mis tíos con mis primos y pues eran golpizas. Me decían, no, aprende a pelear, y me dejaban que me golpearan y me golpeaban. Y yo no era débil, eh, era un poco chillón y no sabía pelear, y entonces me agarraban y me pegaban. Pero veía estas experiencias como algo raro porque realmente no sentía los golpes, o sea, no me dolían. Sabía que era algo, lo hacían por molestar, simplemente porque sus papás se los pedían y ellos lo sentían como algo bueno, como algo que tenían que hacer. Entonces yo pues sentía desagrado en contra de ellos. Pero así crecí un poco, no muchos años, no fue por mucho tiempo. Fue antes de entrar a la primaria, de hecho. Entonces, cuando entré a la primaria, todo cambió. Yo empecé a cambiar físicamente, mentalmente, y, y empecé a pelearme, empecé a cambiar, a defenderme por mí mismo, y empecé a entender que crecer era solo eso, ¿no? O sea, era parte de defenderse por sí mismo, de levantar el puño por ti mismo y tener un poco de valor. Entonces mis primos me trataban de agarrar otra vez de barquito, y yo me defendía y los hacía llorar. Y decían, ay, eres muy pesado. Entonces, pues cambió el papel, y pues les decía, pues ¿para qué te llevas así, no? O sea, ¿por qué eres así si sabes que no te vas a aguantar? Entonces pasó el tiempo y pues empecé a ponerme más grande, a crecer más, y en la primaria había niños, compañeros míos, que tenían hermanos más chicos y a ellos les hacían bullying, por lo cual me decían que si los podía defender de niños más grandes que estaban en otro grado más alto. O sea, yo estaba en
quinto, cuarto de primaria y los niños estaban en sexto y les hacían bullying a los niños de tercero, de cuarto. Y yo les decía, ¿quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién te molestó? ¿Quién te está haciendo bullying? Y me decían, fue este niño. Y yo, pues, era muy enojón en esa época y yo no sé si me sentía valiente o qué hacía, pero les decía, oye, ¿por qué te estás metiendo con mi amigo, el hermano de mi amigo? A ver, métete con uno de tu tamaño. Y les soltaba un puñetazo, les ponía el pie para que se cayeran. No sé de dónde agarraba estos reflejos, pero les ponía un puñetazo y les soltaba el pie para que se cayeran. Y me subía encima de ellos y les hacía un ground and pound, o sea, los empezaba a golpear en el suelo y terminaban bañados en sangre. Entonces, así me sucedió varias veces con varios niños, incluso con niños de sexto y yo iba en cuarto, quinto de primaria y así me sucedió. Tenía que intervenir la directora o maestras para que yo me quitara de encima porque yo me ensañaba golpeándolos con los puños cerrados y pues teniendo un tamaño grande y ellos pues también, pero pues yo era bastante agresivo. Después de esto yo empecé a entrenar taekwondo y kung fu. Entonces pues mi entrenamiento era de, de kung fu era muy arduo. O sea, yo tenía que entrenar haciendo splits y si no los hacía completamente me decían gordito y me pegaban en las piernas. Entonces yo era muy riguroso haciendo las formas, haciendo las katas y tirando patadas al aire y haciendo todas las formas. Entonces, pues construí un cuerpo muy atlético y hacía piruetas en el aire, hacía aerials y mortales y todo esto. Todo esto para ser muy atlético. Entonces, también me ponían otros ejercicios como hacer el salto del tigre con rodada encima de 10 personas. Entonces te ponían a pelear contra un chico ya avanzado como de 17 años. Yo apenas tenía 9 años y les ganaba. O sea, era un estudiante bueno, ¿no? O sea, era muy buen peleador, pero yo era muy riguroso en mi entrenamiento. O sea, yo era un estudiante que le dedicaba mucho tiempo al kung fu. Entonces, era muy fuerte. Me ponían otros niños y les hacía la patada de jab y los tumbaba. O sea, entonces, el sensei tenía que patearme a mí para que sintiera lo que era una patada, ¿no? O sea, para que midiera mi fuerza, porque yo lo hacía con mucha tranquilidad, mucha facilidad. Entonces me decía, no, regula tu fuerza y cuida de tu compañero, no lo hagas con tanta fuerza porque es una práctica. Entonces yo aprendí mucho de esto, ¿no? Y pues lo experimenté en una pelea real cuando yo estaba haciendo mi propio, siguiendo mis propias observaciones y todo esto y llega una persona y me molesta y pues yo era de mecha corta, me enojo y empiezo una pelea y le tiro de patadas, 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 una tras otra y su pantalón se rompe, uno de mezclilla, un pantalón de mezclilla, se le rompe todo. Patada tras patada se le rasga su pantalón, pero pues yo no me detengo, o sea, era un estudiante apenas y no medía mi fuerza, entonces
hasta ahora comprendo que las patadas que le dieran desmedidas, ¿no? O sea, eran muy, muy fuertes, a tal grado de que le rompía, rasgaba su pantalón, sus jeans, y lo dejé ahí tirado, ¿no? Humillado, pidiendo clemencia, o sea, sí, o sea, estaba pidiendo perdón. Entonces, pues, es algo que recuerdo muy bien y pues las fuerzas en mis piernas eran bastantes, o sea, yo podía correr, podía hacer acrobacias, podía hacer sentadillas y podía saltar mucho, o sea, y hacía los saltos del tigre con rodada sobre muchas personas y los hacía muy bien, o sea, era algo muy genial y se ve reflejado cuando eres adulto porque vas al gimnasio y quieres hacer un squat de 300 kilos y lo haces y te sale bien, o sea, y ves a la máquina de de empujar con las piernas y pues la levantas, o sea, empujas bien con al full, o sea, y la levantas bien, o sea, entonces pues siempre vi esa fuerza en mis piernas, ¿no? Tenía mucha fuerza en la en las piernas, al igual en los brazos y en el pectoral tenía mucha fuerza porque pues hacía 350 lagartijas, que hoy ahora lo veo y no es tanto, ¿no? O sea, pero para mí hacerlas seguidas y con aplauso era, y con burpee, o sea, era algo muy, muy, muy padre, ¿no? O sea, acababa con un pump, con estar ponchado, sí, y me sentía motivado, ¿no? O sea, se sentía que había hecho un gran logro y pues me sentía muy, muy bien, pero igual, o sea, el entrenamiento con armas me hacía sentir bastante motivado, ¿no? Y sobre todo el entrenamiento con palo, como que sí vi otras armas, pero el entrenamiento con palo como que me hacía sentir más como un maestro, ¿no? Como si el entrenamiento con palo como que me hacía sentir como un experto en artes marciales y habilidoso en cualquier lado, porque te enseña una disciplina marcial que solo adquieres a través del conocimiento con el gun, o sea, con el palo, ¿no? El palo largo. La experiencia que tuve con el kung fu solo la pude obtener con el aikido y, y el aikido eh, pues no se asemeja tanto con el kung fu, pero sí la pude pues más o menos discernir un poco y poner a ser equivalente, ¿no? O sea, también practiqué lucha grecorromana olímpica colegial y me encantó, ¿no? Pero no obtuve la gratificación semejante que obtuve con el aikido. Y en el aikido no obtuve la gratificación que obtuve con el kung fu. Entonces,
Para mí el Kung Fu es el top tier de mi lista de artes marciales. Hay muchos que dicen que el Kung Fu no sirve y que un practicante de Kung Fu no sirve y que todo esto, pero no. El Kung Fu se debe a la práctica constante y debido al practicante, simplemente es esto. La disciplina, el esfuerzo es equivalente a tu progreso. Y, y depende de tu rama de Kung Fu, o sea, eh, por ejemplo, si tú estudias Tai Chi Chuan y te enfocas más en el proceso espiritual más que en el marcial, estás pues dejando un lado marcial, ¿no? Te estás yendo más por el lado espiritual. Pero si te enfocas en el lado marcial, pero también eres productivo en tu lado espiritual, pues tienes cierto balance que a la vez pues te va a ayudar bastante como una persona centrada que tiene ambos ámbitos y puede equilibrarse. Eso es algo más centrado y que te ayudaría. Igual en el lado filosófico, si tienes el lado marcial y el lado espiritual y tienes el lado filosófico, pues obviamente vas a ser más centrado. Y es lo que pasa con el aikido, que tienes ese lado marcial, pero tienes una disciplina que te ayuda a ser centrado y espiritual. Entonces tu enfoque es marcial, pero a su vez es filosófico y marcial. Entonces tienes espiritual, marcial y espiritual. Entonces tienes un triángulo que te ayuda a ser centrado, ¿no? Un círculo. Y por eso las artes marciales se consideran un triángulo en un círculo. Y pues a mí me encanta hablar de artes marciales y practicarlas, ¿no? O sea, yo no huyo de la pelea, la busco, pero no es por peleonero, sino es porque un ser humano busca la resolución de conflictos, claro, de una forma pacífica, pero cuando no es posible, pues resul- resul- resurge el conflicto, ¿no? Y resuelve a través del lado marcial. Y pues, ¿qué opino de las armas de fuego? Pues las armas de fuego también son un aspecto marcial, claro, más nuevo, pero no dejan de ser armas. Y de cierta forma, aunque adoptadas más a, apegadas más a este siglo, pues hay varias artes marciales que las aceptan como parte de su currículum, ¿no? Como el Krav Maga, el Aikido, el, 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 el Jiu-Jitsu policial, el, el combate, el sistema, todas estas armas que usan armas de fuego, pues te enseñan a defenderte en contra de los ataques de armas de fuego, de metralletas, de todo esto, ¿no? El yukendo, que es el arte de la bayoneta, es muy bueno porque pues aprendes a utilizar una bayoneta para defenderte y por lo tanto entiendes lo que es la mecánica de cómo defenderte contra un arma de fuego pequeña, contra un arma de fuego larga y pues es muy útil a la hora de un encuentro con una persona armada, ¿no?
contra un asaltante o contra una agresión más fuerte, ¿no? Y esto es más para las personas comunes y corrientes, pero también para las personas de seguridad, para los policías, para los militares, que pues necesitan trabajar en armados, ¿no? O sea, y pues sí, es un negocio el trabajar armado, ganas más dinero y tienes, aunque corres más riesgo, tienes mejores beneficios. Y también para las escoltas, ¿no? Para los guardaespaldas, para las personas que trabajan en todo esto. Pues bueno, en sí, la lucha grecorromana, el aikido, el karate, el, el jiu-jitsu, el karate y el krav maga y el sambo y el taekwondo y todas esas artes marciales son efectivas si las sabes utilizar. Pero para mí personalmente el kung fu es como mi arte preferida, no solo por la antigüedad y por la herencia que tiene, ¿no? Pero sino también porque la de, dexterosidad que evoca y que tiene, ¿no? O sea, porque tiene tantas escuelas y porque es muy buena y fluida para manejar. Y no hablo de escuelas, tal vez en otra ocasión hable de las escuelas a las que me refiero. Hablo más en general, el kung fu en general, el wushu o el sanda, el sanshou y el kung fu en general. No tanto el bai chi quan o el tai chi quan, pero sí el sanda y el sanshou y otras escuelas de kung fu o de kung fu, porque para adien- ad- adentrarse en lo que es el tai chi, el tai chi quan, el bai chi quan, el wing chun, es ya es para especialistas. En mi caso no hablo, porque a mí particularmente son unas escuelas que me agradan, me gustan y las practico, pero con un entendimiento más amplio, eh, y con una mente más entrenada y más extensa. ¿Y por qué lo digo? Porque tu cuerpo ya se adaptó a lo que es el kung fu, ya se adaptó a lo que es los movimientos rápidos. Ahora lo que quieres es centrarte en la técnica y quieres que tu cuerpo sea como un arma a la hora de atacar con Tai Chi Quan. Y ya sabes lo que es el China y el Dian Shui Shu, que es el Din Mak, que en otros videos ya he hablado que es el Din Mak. Pero pues si quieres que tu kung fu sea efectivo, o sea, cuando digo kung fu me refiero a Tai Chi Quan y pues tendrías que ir por el proceso de haber estudiado Sanda, Sanshou y Kung Fu, ¿no? Entonces, pues, si no, pues puedes simplemente estudiar otro arte marcial, ¿no? Está el Muay Thai, el Leadway, el Bokator, el Bando, el kickboxing, el karate.
Hay tantos artes marciales como países en el mundo. Entonces, pues escoge el que más te agrade y pues empieza por quitar el bullying de ti mismo y no hagas bullying, pero tampoco dejes que se la hagan a los demás. No seas alcahuete del bullying, no seas amigo del bullying y recuerda que si ves a alguien haciendo bullying, dile no, detente. Dile que tú sabes kung fu y que lo vas a detener. Es mejor detenerlo que ser una víctima. Y así que, pues, os y recuerden que el bullying no es bueno y el racismo mucho menos. Detengamos la violencia, el bullying y el racismo. Y los dejo con esto. Somos guerreros.